Saludos. El tema que vamos a estar discutiendo son las plantas no vasculares. Estas incluyen las briófitas y las algas. Y como parte 3 de estas presentaciones van a estar las vasculares sin semillas, que son los helechos. Las plantas no vasculares son aquellas que carecen de sistema vascular, xilema y floema. Y aunque a las plantas no vasculares les faltan estos tejidos particulares, muchas poseen tejidos más sencillos que están especializados para el transporte interno de agua. Las briófitas, hay dos características que las diferencian de las demás plantas. Carecen de tejidos vasculares especializados, xilema y floema. Además, carecen de hojas, tallos y raíces. Por lo tanto, estas limitan la altura de la planta. Presentan una clara alteración de generaciones. Poseen espermatozoides biflagelados, por lo que en algún momento de su ciclo parecían o precisan del agua, para fecundarse. En la briófita lo que se ve a simple vista es el gametofito verde, que es lo que nosotros vemos cuando nos paramos encima de estos musgos. Son plantas menos evolucionadas comparadas con las demás plantas, necesitan vivir en lugares húmedos, ya que requieren agua para reproducirse. No tienen tejidos ni órganos verdaderos. La nutrición es célula a célula, por eso necesita vivir en lugares húmedos. Como todas las plantas tienen dos fases, la gametofítica haploide y la esporofítica diploide, y a diferencia del resto de las plantas, ¿verdad? Las briófitas son las únicas plantas cuya generación dominante es el gametofito. El esporofito se forma sobre ese gametofito como tal. El ciclo de vida de la briófita consiste en generaciones alternas entre el gametofito haploide y el esporofito diploide. Durante la etapa del gametofito, los gametos haploides, o sea, los masculinos y femeninos, se forman en los órganos sexuales especializados, las anteridias, que son las masculinas, y las arquegonias, que son las femeninas. Los gametos consisten en espermatozoides flagelados que nadan a través del agua o son transportados por especies de insectos. Los dos gametos haploides, esperma y huevo, se fusionan, se forma un cigoto diploide y como se describió anteriormente, el cigoto de la briófita crece dentro del arquegonio y eventualmente se convertirá en un esporofito diploide. En resumen, las briófitas no tienen tejidos vasculares para transporte de agua y materiales, necesitan agua para reproducción porque el esperma es móvil y tiene que nadar para llegar al óvulo, y la generación dominante es la generación gametofítica, o sea, la mayor parte de la planta vemos el gametofito. Está claro que las briófitas están desprovistas de tejidos vasculares verdaderos. Pero entonces, ¿cómo es que estas sobreviven? Algunas tienen tejidos simples especializados en el transporte de agua que aprovechan de otras plantas, pero otras absorben el líquido y los minerales disueltos sobre las superficies que habitan por medio de las hojas. Posteriormente, el agua se mueve por acción capilar hacia el resto de la planta, gracias a que las hojas y los tallos normalmente se superponen o exhiben escamas. Y tenemos que recordar que las plantas no vasculares son plantas que no alcanzan alturas como las angiospermas o como los arbustos. Son plantas que usualmente se mantienen relativamente pequeñas y erectas como tal, lo más que pueden alcanzar es un pie, 2 pies, dependiendo de la especie. Pero, por ejemplo, si hablamos de musgos, los musgos tienden a ser los más pequeños 1 milímetro. Así que eso ayuda a que el transporte se facilite por capilaridad. Una briófita común tiene rizoides. Los rizoides funcionan como raíces y son una especie de pelos que fijan el sustrato, pero son simples estructuras para evitar que la planta se mueva. Absorben agua y minerales por acción capilar. Tienen lo que nosotros vamos a conocer en las briófitas como caulidio. Es el homólogo del tallo de las vasculares. Se presenta erecto al ras de la tierra, o sea, rastrero, y se une con los rizoides. Por lo general, el caulidio es bastante corto y puede superponerse
con otros caulidios, aunque ciertas hepáticas cuentan solo con caulidio plano sin hojas. Lo que se conocen como filidio se le llama así a lo que nosotros conocemos como hoja en las plantas vasculares. Y los filidios tienden a emerger de los caulidios y no crecen más que unos cuantos milímetros o centímetros. Los mucos suelen tener hojas en espiral, mientras que las de las hepáticas forman 3 filas, sin un nervio central. El origen del esporofito en las plantas terrestres o los embriones representa una etapa fundamental en el desarrollo evolutivo. Todos los organismos, excepto los procariotas, se someten a una reproducción sexual regular que implica una alternancia regular entre la meiosis y la fertilización, expresándose en 2 generaciones alternas. Las primeras plantas terrestres presentaban esporofitos que producían esporas idénticas, isosporas u homosporas. Los ancestros de las gimnospermas perfeccionaron complejos ciclos de vida heterospóricos, en los cuales las esporas productoras de gametofitos masculinos y femeninos eran de diferentes tamaños. El grupo de las briofitas, donde se encuentran los mucos y las hepáticas, presentan una fase de gametofito dominante, en la cual el esporofito adulto necesita de la nutrición. El esporofito embrionario evoluciona por división celular del cigoto en el órgano sexual femenino o arquegonio, y en su desarrollo temprano es alimentado por el gametofito. Al tener esta característica embriónica en el ciclo de vida, común a todas las plantas terrestres, se da a este grupo el nombre de embriofíticos o embriófitos. En el caso de las algas, como vamos a ver después más adelante, existen generaciones de gametofitos dominantes. En algunas especies los gametofitos y los esporofitos son morfológicamente semejantes, isomorfos. En las plantas de cola de caballo, o lo que nosotros vamos a conocer como Equisetum, que son helechos, las gimnospermas y las angiospermas que han sobrevivido hasta nuestros días, un esporofito independiente es la forma dominante. Los mucos o esfagnos, ¿verdad? ¿Has visto cómo unas plantas bajas forman una especie de alfombrilla debajo de los árboles, encima de las rocas, sobre el suelo a veces? Seguramente son mucos, la mayoría de ellos, de las briofitas más famosas, ¿verdad? Son considerados iniciadores de bosques, por decir así, porque son de las primeras plantas en aparecer, ¿verdad? Son las que básicamente condicionan el suelo. Casi todas tienen un tallo o caulidio central y filidios sumamente pequeños. El caulidio es débil, corto y verde en sus primeras etapas. En algunas especies más bien grueso y crece de forma vertical, por lo que visto de cerca parece una planta vascular. Los filidios miden de 0.5 a 4 milímetros en longitud más o menos, y cuando los tallos crecen, los filidios que quedan atrás mueren. La mayoría de los mucos tienen una consistencia suave, como felpa, y cuando te paras sobre él, se siente como acoginado, y son muy absorbentes. Así que no es raro que hayan sido utilizados como rellenos de objetos. Increíblemente, algunos pueden soportar niveles extremos de deshidratación y revivir con un poco de agua. Todos los mucos son plantas sin flores y sin semillas, por supuesto, y siguen siendo plantas no vasculares. Los musgos, por ejemplo, siempre se van a estar orientando hacia el norte, siempre van a estar creciendo hacia el norte. Si están en un tronco, van a estar creciendo hacia la parte norte de ese tronco. Si están en una roca, van a crecer hacia la parte norte de esa roca. Porque el sol, hacia la parte norte, lo que va a provocar es una sombra. Esa es la parte donde va a recibir la sombra el objeto. Por lo tanto, los musgos van a crecer donde está sombreado, no expuestos directamente al sol porque no lo van a soportar. Bien, la división hepatófita o hepáticas. Las plantas hepáticas muchas veces se confunden con musgos.
Tienen un tamaño de 2 a 20 milímetros de ancho, o sea, son mucho más anchas que los musgos. Algunas crecen formando una estructura llamada talo, que se reconoce por su aspecto enraizado, y así reciben el nombre de hepáticas talosas. Otras hepáticas poseen hojas en los tallos y se les tipifica como hepáticas frondosas, y se les encuentra en ambientes terrestres y semiacuáticos. El tercer grupo, la división anthocerófita, o los hornworts, ¿verdad? O anthoceros, son comunes principalmente en los lugares húmedos. En la etapa gametofítica las hojas son verdes y aplanadas, pero en la etapa esporofítica sobresalen unas proyecciones parecidas a cuernos. Algunos sobreviven en ambientes acuáticos, en lagos y estanques, y son plantas que tienden a alcanzar mayor altura que los musgos y mayor altura que las hepáticas. Por último, no se nos puede quedar la importancia de las briófitas, ya sea importancia económica o importancia ecológica. Las briófitas son pequeñas, son plantas inconspicuas, pero forman o tienen un valor importante en la biosfera. Son iniciadores de bosque, lo que significa que son importantes en los distintos ecosistemas y forman parte del hábitat de organismos pequeñitos. Y estos organismos pueden ser insectos, pueden ser artrópodos, pueden ser cualquier cosa. También sirven de alimento para mamíferos y aves, para algunos mamíferos y aves. Son importantes para prevenir la erosión de los suelos, ¿verdad? Y eso es importante en los bosques para prevenir que se lave el suelo fértil. Comercialmente se vende lo que es el sphagnum, ¿verdad? O el peat moss, que lo utilizaron en el laboratorio para germinar semillas. Se vende comercialmente, se vende como un recurso de combustible, se vende para jardinerías, para germinar semillas, y se vende también para acondicionar los suelos. Es una forma de mejorar lo que es la textura del suelo para que estos suelos puedan retener más agua, específicamente en los suelos que son más arenosos. Hasta aquí llega lo que es la presentación de briófita. Tienen material complementario para que lean en adición a la presentación y en adición a las lecturas que tienen de su libro.